¿qué tal? En este video ahora veremos la segunda parte del tema de triángulos rectángulos mediante funciones trigonométricas, problemas planteados con palabras. Es decir, en donde ya tenemos un texto, hacemos la traducción, hacemos un dibujo y de ahí de ese dibujo bien planteado se empieza la resolución. Ya existe la primera parte que fue el video anterior, precisamente te dejo una tarjeta en este momento para que tú puedas echarle un vistazo a los primeros 3 ejercicios que se hicieron. Fueron ejercicios muy sencillos, pero de alguna manera puede ayudar por si andas un tanto frío o un poco oxidado en esta cuestión de lo que son cómo resolver triángulos, rectángulos por funciones trigonométricas. Pero de entrada vamos a resolver de una vez el ejercicio número 4. ¿Qué dice el texto? Dice, un rombo tiene 40 centímetros de longitud por cada uno de sus lados. El ángulo más pequeño tiene un valor de 40 grados. Hallar el área del rombo. Ok, entonces vamos a ver un esquema que ya tengo preparado por aquí. Ahí se encuentra ya el rombo ahí en la pantalla. Recuerda que un rombo es una figura que tiene sus 4 lados, que sus 4 lados miden exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero que sus ángulos no son de 90 grados, como en el caso del cuadrado. Recuerda que también en este canal ya hay un video que habla sobre áreas y perímetros de figuras planas básicas. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo, porque de todas maneras necesitaremos alguna de las fórmulas vistas en ese video, ya que la pregunta precisamente de este ejercicio es hallar el área del rombo, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta cuestión del rombo dice que el ángulo más pequeño tiene un valor de 40 grados. O sea, como recuerda que el rombo es un paralelogramo, se entiende que estos dos ángulos miden lo mismo y estos dos de acá también miden lo mismo. Vaya, no miden lo mismo los 4, simplemente que los que son opuestos miden lo mismo. Todo eso se vio en el video que trata sobre propiedades de los paralelogramos. Te dejo una tarjeta en este momento también con ese video para que le eches un vistazo, ya que ahí se hacen las demostraciones de por qué esos ángulos miden lo mismo y obviamente toda esa información, toda esa teoría, pues se aplica, digamos que la aplico yo ya de manera pues directa para resolver estos ejercicios. Porque, por ejemplo, alguno de ustedes puede decir, sí le entendí el procedimiento que hiciste, ¿no? O sea, ya vi que acabaste el ejercicio, ya le entendí, pero lo que no entendí es por qué aseguras que el ángulo, de acá, por ejemplo, mide 40 grados y después el demás procedimiento que hiciste, ¿no? Y precisamente, repito, con esa teoría vista en esos videos es como se pueden comprender, digamos, mejor las cosas para la resolución de este tipo de ejercicios. Ahora, para el área del rombo, nosotros sabemos que necesitamos la medida, ¿verdad? De lo que es las dos diagonales de esa figura. Como yo ahorita ya le dibujé las diagonales en color amarillo, las que ustedes pueden ver en pantalla. Yo necesito el valor de las dos diagonales, pero vean por favor que aquí se forman precisamente ángulos rectos, o sea, estos ángulos son de 90 grados y se forman 4 triángulos del mismo tamaño, y los 4 son del mismo tamaño y los ángulos rectos, digamos que están aquí, ¿no? Estos son los 4 ángulos rectos. Entonces yo puedo escoger simplemente uno de esos triángulos para utilizarlo como base. Aquí voy a dibujar, digamos, un triángulo, ahí está el ángulo de 90, ¿verdad? Y este ángulo de aquí va a ser la mitad de esto, porque como todo esto mide 40 grados y aquí esto es una bisectriz, ¿verdad? O sea, es una línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. Este ángulo entonces medirá 20 grados. Y dice que aquí se me olvidó anotar el valor de la medida de los lados del rombo, ¿verdad? Pero son 40 centímetros. Por lo tanto, aquí mide 40 centímetros. Y me están preguntando cuánto mide el área. Y recuerda que para que yo calcule el área, yo necesito saber cuánto mide tanto esta medida como esta. Ahora, yo sé que con la X no basta y con la Y no basta, porque recuerda que X es nada más este pedacito de acá, acá es X también. Por lo tanto, para yo tener todo, entonces sería 2X. O sea, cuando yo encuentre por fin el valor de esta incógnita, voy a duplicar ese valor y con eso ya tengo la diagonal mayor. Y para la Y es esta parte, pero acá también hay Y, o sea, todo esto es 2Y. Entonces, con que yo encuentre cuál es el valor de esta y yo duplico ese valor, ya tendré el valor de la diagonal menor. Y de ahí aplicamos la fórmula del área del rombo y listo, queda el ejercicio resuelto. Entonces, por lo tanto, voy a proceder a resolver como tal, ya al encontrar estas dos incógnitas como tal. Ahora, aquí vamos a decirlo de la siguiente manera. Yo sé que, por ejemplo, incluso podemos decir que vamos a suponer que no existe esa X, ¿no? Entonces, yo voy a trabajar meramente con la Y.
¿Y por qué rayé la X? Vaya, yo entiendo que quizá alguien que ya tenga un mejor dominio de los elementos, de los dibujos y todo eso, dices, oye, pues no la rayes, nada más, pues ahí déjala, ¿no? Pero para, digamos, no confundir a los que empiezan de cero o a los que les cuesta el tema, yo les explicaba siempre que tengo que tener yo tres datos, ¿no? Como tal, y aquí está el ángulo, aquí está uno de los lados conocidos y aquí está lo que no conozco. Entonces, digamos que para no alejarme de esos tres datos que siempre yo involucro en la fórmula como tal, en el esquema, perdón, como tal, entonces lo hago de esta forma. Este es el ángulo A, lo de acá sería el cateto opuesto, pues porque es el lado que se encuentra enfrente del, es el lado que se encuentra enfrente de lo que es el ángulo de 20 grados, ¿verdad? Y la hipotenusa es el 40. Entonces, que la función trigonométrica que aquí me sirve es seno, ¿verdad? Seno de... voy a hacerlo ya directo, ¿verdad? Voy a hacerlo directo ya para no ocupar las fórmulas otra vez, paso por paso. Bueno, ustedes saben que la fórmula es seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero aquí sustituyendo directamente sería seno de 20 grados es igual a cateto opuesto, que es la y, la que no conozco precisamente, entre hipotenusa, perdón. Entre hipotenusa, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces aquí sería los 40. Finalmente, despejando la y, me queda como 40 por seno de 20 grados. Entonces, finalmente, lo que podemos hacer es que con una calculadora científica ustedes calculen o con tablas trigonométricas, ¿verdad? El seno de 20 grados, eso multiplíquenlo por 40 y tenemos finalmente un resultado de 13.68. Entonces, aquí quedaría como 13.68 ya el valor de esa y. 13.68 y centímetros porque es lo que estamos, digamos, ocupando, ¿verdad? Con lo que es las medidas que nos proporciona el texto. Ahora, para encontrar el otro lado, vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí voy a ocupar aquí el borrador de manera rápida. Y ahora quedaría de esta forma. Voy a borrar acá la y. Y para colocar pues vamos a decirle así como que los nuevos datos, ¿no? Aquí ahora lo que yo quiero es encontrar que es el que me falta, que es x, ¿no? Entonces, esa x que vendría siendo del ángulo completo como tal, del ángulo de 20 grados como tal vendría siendo su cateto adyacente. Y el 40 sigue siendo la hipotenusa, vaya si no lo cambio. Por lo tanto, ahora la función que a mí me sirve es coseno, ¿verdad? Porque coseno de 20 grados, bueno, coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es el que no conozco y la hipotenusa es lo que sí conozco, que es el 40. Por lo tanto, despejando la x, ¿verdad? Aquí me quedaría como multiplicar 40 por coseno de 20 grados. Una vez más, puedes tomar tus tablas trigonométricas, calcular el coseno de 20 grados o una calculadora científica, haces el cálculo, eso lo multiplicas por 40 y el resultado aquí me da 37.59. Vamos a dejarlo como 37.59. Entonces, 37.59 centímetros. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es, ya que tengo eso, voy a colocar acá como datos de la diagonal mayor y la diagonal menor. La diagonal mayor recuerda que se simboliza por la D mayúscula y la diagonal menor por la D minúscula. La diagonal mayor tendrá un valor, o sea, la diagonal mayor es de la parte del X, ¿verdad? Y dijimos que esa X la íbamos a duplicar. Por lo tanto, la diagonal mayor tendrá un valor de... es 37.59 por 2, ¿verdad? Sería 75.18. Entonces vamos a colocarlo por acá. 75.18. Eso es lo que valdrá la diagonal mayor. Aquí vamos a escribir un poquito mejor, más legible. 75.18. Y la diagonal menor sería el doble del de Y, ¿no? Entonces sería multiplicar 13.68 por 2. Y aquí me da un valor de 27.36, entonces es 27.36. Finalmente, con color verde voy a hacer en este espacio de aquí ya el cálculo del área. Recuerda que la fórmula es área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Entonces, aquí el área sería multiplicar los 75.18, que es la diagonal mayor, centímetros, vamos a decirlo así, por los 27.36 centímetros, y eso todo dividirlo entre 2. Y finalmente vamos a tener el valor del área. Voy a escribirlo aquí en este espacio, ya el valor del área final, disculpen tanto ahí desorden, pero por cuestiones del espacio para que quepa el procedimiento. Entonces sería multiplicar 27.36 por 75.18 y eso finalmente dividirlo entre 2. Entonces esto me da un valor de 1028.46 centímetros. 1028.46
Centímetros cuadrados, perdón, porque estamos hablando de área, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la respuesta del ejercicio número 4. Se hizo el cálculo del área con la fórmula del rombo, ¿verdad? Y con eso finalmente, pues ya se procedió a lo que es la aplicación de la fórmula y al cálculo del área como tal. Vamos a pasar al ejercicio número 5. ¿Qué dice el texto? La cuerda formada por dos puntos de una circunferencia tiene una longitud de 30 centímetros. El arco comprendido por dicha cuerda tiene un valor de 80 grados. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? Ok, muy bien. Entonces igual tengo un esquema ya preparado que les voy a presentar en este momento. Ya tenemos aquí un esquema en pantalla y a ver, este esquema ya digamos digamos la forma de plantear como tal ya lo que es lo que dice el texto. A ver, vamos a desglosar para que pues no haya confusión como tal. Dice, la cuerda formada por dos puntos de una circunferencia tiene una longitud de 30 centímetros. La línea que se encuentra en color azul, es decir, esta que está aquí, esa línea es la cuerda. Recuerda, todo eso viene por los conceptos de elementos de la circunferencia. Todo eso se vio en el video que ya se encuentra en este canal. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo. Luego dice que, bueno, eso mide 30 centímetros. El arco comprendido por dicha cuerda tiene un valor de 80 grados. Entonces, el arco recuerda que es toda esta curva, ¿no? O sea, toda la, digamos, toda la cuerda, toda esta curva en rojo. Obviamente yo lo hice bastante chueco con color verde, ¿verdad? Pero eso es lo que simboliza los 80 grados. Entonces, no sé, a ver, le ponemos aquí 80 grados. Estos son 30 centímetros, pero aquí esta línea que está en color amarillo, la que tú ves ahí en color amarillo, esa línea es una bisectriz. Esa línea es una bisectriz porque todo esto viene de lo que se vio en el video que trata sobre las propiedades del círculo. Igual te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo, porque ahí se ve la demostración de que una bisectriz, digamos que una bisectriz, bueno, no una bisectriz, más bien una línea que corta, digamos, de manera perpendicular y que pasa por el centro. Este de aquí vendría siendo el centro del círculo. Obviamente el círculo no está completo, ¿verdad? El círculo completo sería más o menos algo así, pero digamos que al pasar por el centro del círculo, esta línea en color amarillo parte en dos partes iguales, divide en dos partes iguales, perdón, a esa cuerda en color azul. Pero repito, todo eso se ve en ese video de propiedades del círculo. Más que nada porque, vuelvo a repetir, o sea, toda esta situación que yo te estoy explicando es aplicando la teoría. O sea, toda esa teoría, digamos que a veces nosotros decimos, las matemáticas solo son cuentas, solo son números, pásame la fórmula, ya con eso yo la hago, yo la armo, yo sustituyo y yo encuentro el resultado, ¿no? Pero pues, vaya, la verdad, muchas ocasiones, sucede que, pues precisamente al desconocer elementos teóricos de las matemáticas y de cualquier otra materia, pero en este caso hablamos de matemáticas, no sabemos cómo resolver un ejercicio porque dices, es que no manches, ¿cómo sé por qué ese ángulo mide no sé qué y por qué el cateto va a medir esto, ¿no? Ahí es en donde empiezan los problemas. Pero bueno, o sea, es una observación que yo les comento. Ahora, ¿qué es lo que provoca esa situación? Porque aquí, como este es el centro, ¿verdad? Del círculo, recuerden, es un círculo hipotético, ¿verdad? Este ángulo se convierte en un ángulo central. Todo eso también se vio en el video de tipos de ángulos en la circunferencia, ¿no? Ya yo creo que ya no me alcanzan las tarjetas en este momento ya para colocar en este video, pero puedes buscar ese video en mi canal, ya se encuentra aquí, nada más échale un vistazo a la lista de reproducción, por favor, y ahí tú puedes encontrar ángulos en la circunferencia. Por lo tanto, repito, este ángulo es central y al ser central mide 80 grados, porque recuerda que el ángulo central equivale a la medida de su arco. Por lo tanto, y si la línea amarilla es una bisectriz, ¿verdad? Al ser una bisectriz, entonces cada uno de estos dos angulitos va a medir la mitad de 80, o sea 40 grados. Y dense cuenta que entre lo que es esta línea roja, esta línea azul y esta línea amarilla formamos un triángulo rectángulo. Todo ese relajo para digamos, deducir el triángulo rectángulo que a mí me va a servir. Entonces aquí está el ángulo de 90 grados, que sería este de aquí, ¿verdad? Y anotando los valores quedaría de la siguiente forma. Este ángulo mide 40 grados. La línea azul, esta de acá mide 30 centímetros, eso es lo que dice el texto, por lo tanto, igual, o sea, esto de aquí es la mitad y esto de acá es la otra mitad, por lo tanto, si son 30 centímetros, aquí nada más serían 15, recuerda, aquí son 15 acá y 15 acá, recuerda, o sea, son 30 entre los dos, ¿no? Luego, lo que podemos hacer es de que ya teniendo este ángulo y todo eso, lo que yo necesito es, a mí me está preguntando cuál es la longitud de la circunferencia. En pocas palabras, aquí lo que nosotros
no tenemos que confundir es lo siguiente. Me están preguntando cuál es la longitud de la circunferencia. No me están diciendo cuál es la longitud del arco. Si me estuvieran preguntando cuál es la longitud del arco, me estarían preguntando cuánto mide nada más ese pedazo de curva, ¿no? Pero a mí me están preguntando cuál es la longitud de la circunferencia completa. Yo sé que no está dibujada, pero no se necesita dibujar completa para entender que te piden el perímetro, en pocas palabras, ¿no? Entonces, como yo sé que la fórmula para calcular el perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Es pi por diámetro o 2 pi por radio, cualquiera de las dos, ¿no? 2 pi por radio o pi por diámetro, vaya. Yo necesito entonces el radio o el diámetro. Y aquí la pregunta es ¿cuál es el radio en este dibujo? Pues el radio recuerda que es la línea que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. O sea, en pocas palabras, cualquiera de estos tres puede ser radio, o este, o la línea amarilla completa, o esta de acá. Pero recuerda que en este caso la línea amarilla del medio, literalmente esta no nos puede servir porque el triángulo solamente llega hasta aquí. Recuerda que hasta aquí llega el triángulo, o sea, este pedacito extra ya nos estaría provocando alguna situación, pero date cuenta que de aquí a acá, sí, esto sí es un radio porque toca digamos la parte de la curva como tal, ¿no? O sea, se convierte en un radio. Por lo tanto, en pocas palabras, el radio vendría siendo lo que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces le colocamos ahí finalmente lo que yo necesito encontrar, que es X, y ahora sí, finalmente, no sé, le ponemos los nombres, ¿no? Este es el ángulo A, esto de acá vendría siendo el cateto opuesto, que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo, ¿verdad? Y esto es la X de acá es la hipotenusa. Por lo tanto, con eso yo ya puedo ahora sí utilizar una fórmula, que es la que involucra al cateto opuesto y a la hipotenusa, que sería la función seno, ¿verdad? Seno del ángulo, que en este caso sería seno de 40 grados, esto es igual a cateto opuesto, que son 15, entre hipotenusa, que tiene un valor desconocido. En este caso, despejando la X, ¿verdad? Por proporción directa. En pocas palabras, me va a quedar como 15 entre el seno de 40 grados, ¿no? Entonces, finalmente, lo que podemos hacer es calcular el seno de 40, luego dividir 15 entre ese valor, y con eso obtenemos ya lo que es la respuesta final. Aquí hacemos, digamos, ya de manera directa esa operación en la calculadora científica, y si tú divides 15 entre seno de 40, dará un valor de 23.34. Entonces aquí vamos a colocar 23.34 y estamos manejando unidades de centímetros, ¿verdad? 23.34 centímetros, recuerda, o sea, es seno de 40, no sé, seno de 40 da 0.643, redondeado 3 decimales, ¿no? Entonces sería dividir 15 entre 0.643 y ya sale ese 23.34, ¿no? Entonces, ahora, recuerda pero que esta X no es la respuesta final, ojo. Esta X es el radio, ojo. Entonces, por lo tanto, yo necesito el valor del perímetro. Y ahora sí procedo a utilizar la fórmula del perímetro. Perímetro es igual a 2 por pi por el 23.34, que eso es la longitud del radio de la circunferencia hipotética, ¿no? Perímetro es igual a, aquí vamos a tomar el valor de pi como 3.14, nada más para efectos del ejercicio, 3.14 por 2, y eso por 23.34 es un valor final de 146.58. 146.58, entonces vamos a colocar ese resultado por acá. 146.58 y aquí son centímetros porque es una longitud, ¿no? O sea, es solamente un perímetro como tal. Y ahí está. Entonces, vaya, este ejercicio ya tuvo bastante más chiste, ¿verdad? Pero dense cuenta que el tema central sigue siendo funciones trigonométricas como tal. Ya de ahí que me auxilie de elementos de circunferencia, me auxilie de fórmulas para calcular perímetros de circunferencia, eso es otra cosa. Pero el tema central sigue siendo el triángulo rectángulo que se resuelve mediante funciones trigonométricas. Pasemos finalmente a lo que es el ejercicio número 6. Dice, una persona tiene una estatura de 1.60 metros y proyecta una sombra de 200 centímetros. ¿Cuál es el valor del ángulo de elevación? Ok, entonces, bueno, aquí igual podemos dibujar un triángulo como base, que ya tenemos ahora sí aquí en pantalla, y sería cuestión de comenzar a colocarle, ¿verdad?, los datos. Entonces, a ver, quedaría de la siguiente forma. Dice que la persona tiene una estatura de 1.60, obviamente la persona se va a simbolizar por la altura del triángulo, ¿verdad? Entonces aquí sería 1.60 metros, 1.6, que es lo mismo, y proyecta una sombra de 200 centímetros. En este caso, pues dense cuenta que, bueno, incluso hasta, ¿por qué no ponerle aquí la unidad, ¿verdad? 1.6 metros y 2 metros. Ojo, estos 200 centímetros son, es lo mismo que 2
2 metros. Porque aquí los 1,60 están en metros y aquí los 200 están en centímetros. Ojo, tenemos que tener la misma unidad como tal. En este canal también ya comenté que ya no me alcanzan las tarjetas, pero tú puedes buscar en esta misma lista de reproducción que se llama geometría plana y trigonometría, tú puedes buscar un video que trata sobre precisamente conversiones de unidades, en donde se hace como precisamente transformar de una unidad a otra cuando necesitas que sean la misma. O sea, si todo tiene que ser en metros, todo en metros, si todo tiene que ser en centímetros, todo en centímetros, y así. Y también hay un video dedicado a lo que son las unidades de longitud, de volumen y de superficie, si no me equivoco. Y ya se encuentran todos esos videos en esta lista de reproducción. Échales un vistazo por si te interesan o por si no sé, conoces a alguien que necesite precisamente entender ese tipo de temas, ¿no? Te invito a que los cheques o a que los recomiendes si fueras tan amable. Entonces, ahora sí dice que me están preguntando el ángulo de elevación, ¿ok? Entonces me están preguntando cuál es el valor de este ángulo, ¿no? Ok, finalmente le ponemos los nombres a los elementos, el ángulo pues ya se llama A. Es el nombre genérico que yo le coloco. Y aquí el 1.6 es el cateto opuesto de este ángulo A, ¿verdad? Y finalmente el 2 metros es el cateto adyacente de ese ángulo A. Por lo tanto, la función trigonométrica que aquí me es útil es la función tangente. ¿Por qué? Porque es la función básica de las tres, ¿verdad? Que involucra lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero sustituyendo, ya directo, sería tangente de A, que es la que no conozco precisamente, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Haciendo esa división, ¿verdad? De dividir 1.6 entre 2, esto me queda un total de 0.8. Y finalmente recuerda, con tablas trigonométricas o con el uso de una calculadora científica, finalmente despejamos tangente y sería aplicar tangente inversa de, voy a poner la respuesta por acá, de 0.8. Y pues nada más hacemos esa operación matemática, ¿verdad? Sería tangente inversa de 0.8 y me da aquí un total de 38 grados, bueno, 38.66 grados. Ya si lo queremos convertir a minutos y a segundos, bueno, ya nada más se hace la transformación, ¿verdad? Pero podemos, ¿por qué no?, ponerlo de las dos maneras. 38, sería 38.66 grados, digo, tomándolo a dos decimales, ¿verdad? Y si hacemos la conversión a minutos y segundos, sería 38 grados 39 minutos. 38 grados 39 minutos. Ok, entonces, con eso, digamos, terminamos este video como tal. ¿Qué es lo que podemos finalmente deducir de aquí? Bueno, de entrada, dense cuenta que el ejercicio 6 realmente fue el más sencillo. O sea, no necesariamente a veces tiene que ser el primerito de los de la lista, ¿no? El ejercicio 6 fue el más sencillo porque se resolvió prácticamente igual a los 3 anteriores, a los del video anterior, la parte anterior. En cambio, el ejercicio número 4, vean por favor que ocupé una figura que es un rombo, ocupé teoría acerca de por qué los ángulos, digamos el rombo, los que son opuestos son de la misma magnitud, ¿verdad? También el concepto de diagonal mayor, diagonal menor, deduje un triangulito, ¿verdad? Un triangulito rectángulo después de todo eso. Y con ayuda de ese triángulo rectángulo que se encerró en rojo ahorita, se hizo el cálculo de las dos cantidades que yo necesitaba para calcular la diagonal mayor y la diagonal menor. Finalmente, se hace la sustitución para encontrar el área del rombo y finalmente ya se tiene la respuesta acá del ejercicio como tal. Y el ejercicio número 5 fue el más complicado porque tuvimos que mezclar conceptos de circunferencia, ¿no? Lo que es una cuerda, lo que es una bisectriz, lo que es un ángulo central, todo eso. O sea, todo este esquema realmente, vaya, yo creo que este video está tardando ya lo que está tardando. Además, porque pues obviamente estoy haciendo esta última explicación, pero yo creo que la mayor parte me la dediqué al ejercicio 5, porque para desglosar todo este concepto sí se necesita realmente pues conocer suficiente teoría para que pues no haya problemas al momento de interpretar el ejercicio como tal, ¿no? Y después de toda la explicación de los elementos de circunferencia se halla el triángulo y después el triángulo ya es lo que pues conocemos todos, ¿no? Se aplica finalmente la fórmula del perímetro para una circunferencia y listo, se hace el cálculo y pues ganamos, ¿no? O sea, ya quedó ahí y se tiene ya la respuesta
final como tal. Y pues hasta aquí va a quedar este video y no me despido sin antes, como siempre, por favor, pedirte que te suscribas a este canal. También de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y pues también si pudieras regalarme un like, te lo agradecería mucho porque con eso el canal va creciendo poco a poco. Recuerda también que si tú conoces a alguna persona que le cuesta la materia, que quiera aprender matemáticas, estudiar para un examen y pues estos temas les pueden ser de utilidad y tú me recomendaras, te lo agradecería también muchísimo porque con eso yo puedo llegar a más personas y les puede llegar a gustar mi contenido, ¿no? También en la caja de comentarios tú puedes expresarte de manera libre, por favor con educación y respeto principalmente. Puedes colocar ahí alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Nos vemos en el siguiente video que tratará sobre la tercera parte de este tema. Hasta luego.